Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hoy de vuelta a la online 100%, eso es, bueno, por, por motivos de fuerza mayor. Espero que se encuentren bien. Buenos días, Vicente. Buenos días, profe. Ya, buenos días, Stacy. Hoy espero que se encuentren bien. Y quisiera comenzar recordando que hoy día vamos a ver la longitud de un arco, o de una curva en realidad. Yo creo que eso es lo correcto. Longitud de una curva. Voy a compartir la pantalla. Y para eso, dado una función cualquiera, ahí, por ejemplo, vamos a poner aquí varios deslizadores para hacer un polinomio que quede interesante, o por lo menos cuya gráfica me sirva para mostrar ciertas cositas. Polinomio de grado 4, o sea, ax cuarto más bx cubo más cx cuadrado más dx. Ningún polinomio de grado 4 que pasa por el origen, este polinomio, y vamos a hacer que su gráfica sea más interesante moviendo estos deslizadores. Por ejemplo, esta curva. Y supongamos que queremos medir la longitud de esta curva entre A y B. Tenemos varias opciones para medir esta curva. Y la primera es mediante aproximaciones. O sea, por ejemplo, vamos a quitar ahora por ejemplo, que tome esta primera aproximación. Y como usted comprenderá, o como usted podrá deducir, esta primera aproximación no es muy buena. Entonces, podríamos mejorarla con una partición. Por ejemplo, parto ahí en el punto medio. Y vamos a escribir este puntito es el punto E. El puntito X del E, coma F del X del E. Ahí tenemos el respectivo puntito. Entonces ahora, fíjate que esta aproximación ya es un poquito mejor que la anterior. Pero podríamos mejorarla con los dos puntos medios, G y H. Entonces, por ejemplo, X del G, coma F del X de G. El comando X en minúscula. De aquí del G. Ahí aparece este puntito. Vamos a poner ahí los valores. Entonces ya con esto, con este otro puntito, ahí habría que hacer el del H. El X de H, F de X de H. Entonces ahora con estos puntitos extra que aparecen aquí, ya una nueva aproximación de la longitud de esa curva va a ser mucho mejor. Y si esta partición tiende a ser infinita, es decir, son infinitos los puntos y son equidistantes entre ellos, la longitud de esta sumatoria será la longitud de la curva.
Y ahí yo les pedí que ustedes hicieran una expresión. Si tenemos estos puntitos, supongamos este, que vamos a llamar x sub i, f de x sub i. Ese primer puntito. Y por acá tenemos x sub i más 1, por ejemplo, coma f de x sub i más 1. Ese puntito. La distancia entre estos dos puntos, bueno, tanto que si este es x sub i menos 1, lo vamos a escribir así para que tenga concordancia con el apunte. Por ejemplo, estos dos puntitos. La distancia entre esos dos puntos es una raíz cuadrada. De hecho, eso dice el apunte. La longitud entre el punto P sub i menos 1 y el punto P sub i, teniendo que P sub i menos 1 es x sub i menos 1, f de x sub i menos 1, y P sub i es x sub i, no entiendo nada. A ver. Te voy a hacer algunas preguntas, Stacy, para averiguar qué cosas de las que estoy explicando sí me entiendes y cuáles, a partir de cuáles no. Lo primero. ¿Saben lo que estamos intentando hacer? ¿Lo que estoy intentando calcular? No. Lo que estoy intentando calcular es la longitud de la siguiente curva. La función f entre la longitud de esa curva. Eso es lo que estamos tratando de calcular. Ya, eso sí lo entendí. Para intentar calcular esta longitud, lo que vamos a hacer es una partición entre A y B, y vamos a ver cuál es la distancia que hay entre los puntos que definen esta partición. Entonces, este punto le vamos a llamar P sub i. ¿Y cuáles van a ser las coordenadas de P sub i? X sub i y la imagen de X sub i. Este puntito. Lo vamos a marcar en azul. ¿De acuerdo? Porque este numerito de acá abajo sería X sub i. Este de acá abajo. Y lo voy a medir con el punto que está anterior. Este sería este. Y a este le vamos a llamar P sub i menos 1, es el que está justo antes. Y las coordenadas de este punto son X sub i menos 1 y f de X sub i menos 1. Profe, esto es lo que vimos en la clase pasada. Lo que dejamos planteado, pero no. Ah, ya. Estos dos puntitos. Entonces, lo que quiero saber es cuál es la distancia entre estos dos puntos. Y la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada por el triángulo rectángulo, ¿cierto? La distancia entre dos puntos es, como sabemos que m cuadrado en este caso es k al cuadrado más l al cuadrado, tengo que ver cuánto mide este al cuadrado en raíz cuadrada. Entonces, si estos dos son los puntitos, ahí sí se ve mucho mejor. Si estos dos son los puntitos, la distancia entre ellos
sería esta expresión. Un segundito. Disculpen la interrupción. Entonces estamos claros que esta sería... Profe, ¿Sí, sí? ¿por qué se calculaba la distancia entre esos dos puntos? Porque necesito la distancia Ujú, entre cada par de puntos para sumarlas. ya. Y con eso aproximar la longitud de la curva. Después uno hace que la cantidad de puntos que suma o la cantidad de segmentos que suma tienda a ser infinito y se va a acercar cada vez más la aproximación que uno hace a partir de la sumatoria hacia la longitud real de la curva. Esa longitud real de la curva la vamos a calcular con una integral. Pero para poder calcularla con una integral necesitamos saber cuál es la expresión que tiene esa integral. Por eso se hace esta deducción a partir de estas sumas de particiones. Entonces, esta es la distancia. A su vez, sabemos que si f es una función diferenciable, derivable, por el teorema del valor intermedio, la pendiente que hay entre p sub i menos 1 y p sub i se puede expresar como una derivada que hay por aquí entre medio de estos. Usted recordará del teorema del valor medio que, por ejemplo, por aquí, entre estos dos, hay un punto cuya tangente es paralela a la secante. Por aquí hay un puntito. Entonces podemos escribir esto según el teorema del valor medio. Entonces, fíjate, podríamos decir
que la distancia entre P sub I y P sub I menos 1 se puede expresar como una raíz cuadrada de 1. Ya. Que no lo anoté. A ver, tranqui. A ver, voy a valerme de otro archivo para explicar esto mejor. Pero ¿qué tenemos? Mira. Primero tenemos lo siguiente. La longitud de la curva va a ser la sumatoria de todas las longitudes de P sub I menos 1 hasta P sub I. A su vez, la longitud de P sub I a P sub I menos 1 está dada por esta raíz. Si f es derivable, entonces, por el teorema del valor medio, se cumple que, y ahí usted recordará que el teorema del valor medio dice que existe un numerito, sub i, en este intervalo x sub i menos 1, x sub i, existe por ahí un numerito, tal que la derivada evaluada en ese puntito es igual a la pendiente de la recta secante. Es decir, I sub i, que en este caso sería f de x sub i, menos f de x sub i menos 1, dividido en x sub i menos x sub i menos 1. Entonces podemos reunir estas dos expresiones, esta y esta, porque de esta se desprende, de esta expresión, se deduce que, bueno, se deduce esta expresión. Entonces, fíjate, donde yo encuentre f de x sub i menos f de x sub i menos 1 lo puedo cambiar por esta expresión. Así que tomo esta expresión. Entonces, tomo esta expresión y este valor lo voy a cambiar por este otro valor. ¿Está claro ese paso? Necesito estar seguro que se entiende este paso. Es un paso algebraico solamente. Ya, perfecto, mira. Y aquí lo que se hace es factorizar. Tomo esto. Ya, ahora, claro, solo estoy reemplazando. Pero ahora factorizo. Voy a factorizar por x sub i menos x sub i menos 1 cuadrado. Factor en este caso de ¿qué? De 1 más f prima al cuadrado de chi sub 1. Estamos factorizando por eso. Ahora estamos factorizando. Luego
El paso siguiente sería que mira, no entendí. Este factor lo voy a marcar ahora en color verde. Se repite ahí, perdón, aquí. Y también se repite acá. Y está al cuadrado. Entonces fue este factor el que sacamos acá. ¿Qué me quedó? 1, y acá me quedó este f' de chi, pero al cuadrado. Esto es muy bonito. Como las cosas van apareciendo unas por otras. Stacy, dígame. Ya. A lo mejor me falta un paso intermedio. Mira. Este delta L sub i, que la longitud que va desde P sub i menos 1 hasta P sub i, es, y lo voy a escribir así, esta misma expresión, toda esta misma raíz, pero este paso intermedio lo voy a escribir acá. Esta misma expresión, pero ya sin este cuadrado. O sea, este cuadrado lo vamos a ingresar en ese paréntesis. Y va a quedar por esto al cuadrado y por esto al cuadrado. Fíjate que lo que está, profe, yo no entendí por qué la diferencia entre f de x. Sí, por el teorema del valor medio, a partir de esta expresión, que es el teorema que se deduce del teorema del valor medio. Lo único que hicimos aquí es este x sub i menos x sub i menos 1 pasar multiplicando de este lado de la ecuación. Ya, súper. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya, Stacy, ahora sí, ¿se ve clarita cuál es la factorización? Fantástico. Entonces, mira lo que voy a hacer. Este que está al cuadrado se puede sacar de la raíz, ¿cierto? Y va a quedar simplemente x sub i menos x sub i menos 1. Y en la raíz va a quedar 1 más f' al cuadrado de chi sub i. Entonces, mira, esta sería la distancia expresada con derivadas de la distancia entre P sub i menos 1 a P sub i. En el fondo, esto es la distancia entre cada uno de estos puntitos. Son todas las distancias que hay que sumar. Y aquí es donde es importante que notemos algo que es muy interesante. Pregunta. Considerando que la partición que estamos haciendo es equidistante, es decir, todos los puntos están unos a la misma distancia del otro. Y que vamos a hacer tender esta partición al infinito, es decir, infinitas partes. ¿Qué podríamos decir de x sub i y x sub i menos 1? En el infinito, ¿qué pasa con esos dos valores? ¿A qué estarían tendiendo?
Si a esta partición le agrego cada vez más puntos, a 0. La longitud de la función. No, pensemos solo en la partición. Pensemos en el x sub i y en el punto que está anterior al x sub i. En el x sub i menos 1. Estos dos valores solamente. Estos dos valores. Si cada vez hay más puntitos en la partición, ¿qué va a pasar con esos dos valores? ¿Qué va a pasar con cada intervalo? Será muy pequeño, ¿cierto? Exacto. Será más pequeño. Y si son muy pequeños, ¿podríamos decir que x sub i y x sub i menos 1 tienden a ser el mismo valor? Por tanto, ojo con esto. El puntito que nosotros estamos utilizando en la derivada, que es este chi, este valor, ¿vale? Está denotado aquí por la letra griega chi, está entre x sub i y x sub i menos 1, que en el infinito tienden a ser el mismo. Por el teorema del sándwich, chi sub i tiende a ser x sub i. Entonces, recordemos que, no más verde, vamos a ponerle negrito, ¿no? Recordemos que la longitud buscada es, aquí voy a recordar, esto, ¿cierto? Esto. Que a su vez sería, obviamente, este límite, pero este valor de aquí sería esta expresión. ¿Cierto? Ahora, si pasamos a la integral de Riemann, ocurre que lo primero es que ahora a esta diferencia entre los x sub i lo vamos a cambiar por dx. Y esto lo vamos a cambiar por f' al cuadrado de x. Teniendo la siguiente integral. Y por eso es que a mí me parece que la integral es una herramienta tan potente. Por eso me parece que es una herramienta tan potente. ¿Cuáles serían los límites de integración? Es la longitud de f entre a y b. ¿Cuáles serían los límites de integración? A y b, exacto. Desde a hasta b. Y fíjate que la expresión es la raíz cuadrada de 1 más. ¿Es más? Claro, es más. Más f' al cuadrado de x. Y después ponemos el de x.
O sea, la longitud de la curva f entre a y b, en la integral entre a y b de la raíz de 1 más el cuadrado de la derivada por dx. Si alguien quiere tomar apuntes de esto, un minutito, después cambio, un minutito, después cambio para que lo anoten. Vamos a ver un par de ejemplos inmediatamente.
Ya, jóvenes. Espero que hayan podido tomar apuntes para que veamos este ejemplo. Mira, no lo quise dejar terminado para que lo puedan resolver ustedes. O sea, lo pudiésemos resolver aquí en el pizarrón, pero la idea era calcular el perímetro bajo la región x cuadrado, o sea, la región bajo x cuadrado entre 0 y 1. Es decir, ahora me borro todo esto. Se va todo esto. Y tenemos la función x cuadrado entre 0 y 1. Es decir, esta región. F entre 0 y 1. No el área bajo la curva, que aquí es 0,33, es decir, un tercio, sino el perímetro. Y este perímetro es 1 hacia acá, 1 hacia arriba, y necesitamos esta longitud. ¿Ya? Entonces vamos a utilizar la expresión obtenida. La expresión obtenida sería 1 más el cuadrado de la derivada. Y fíjate, la derivada de x cuadrado es 2x. Por tanto, el cuadrado de esta derivada sería 4x cuadrado. Así que habría que resolver esta integral. ¿De acuerdo? No quisiera resolverles la integral, pero sí les voy a dar algunas pistas. Así que les voy a proponer, se sugiere, la siguiente sustitución. ¿Cuál es esta sustitución? Vamos a decir que x es igual a la tangente de u dividido 2. ¿De acuerdo ahí que me escribió por el chat, ningún problema. Esto implica, de aquí, obtenemos que u sería el arco tangente del doble de x. Entonces, dígame usted cuánto sería de u. O mejor dicho, de x. Para saber por cuánto vamos a cambiar de x. Para saber de x hay que derivar esto. Uno sobre 2 secante cuadrado de x. O un medio por secante cuadrado de x.
Eso, ya. No me escriban mensajes directos, Daniel, porque eso los veo solo yo. La idea es que usted, si va a escribir eso, como que lo escriba a todos los compañeros. En el fondo es esto. Secante cuadrado de X dividido en 2 por, perdón, de U. La variable aquí es U. Por du. Así que reemplazando, después vamos a hacer obviamente todo lo demás. Reemplazando tendríamos lo siguiente. 4x cuadrado, es decir, 4 tangente de u al cuadrado. Y aquí empieza a tener sentido la sustitución. Porque esto al estar al cuadrado, abajo va a aparecer un 4 que se va a simplificar con ese 4. Y el dx lo cambiamos por secante de u cuadrado por du. Voy a escribirlo así para que se entienda. Son dos cosas distintas. Luego, aquí vamos a continuar desarrollando esta integral. Quedaría esto tangente de u o tangente cuadrado de u dividido 4. Y ahí se nos van los 4, ¿cierto? Así que esto quedaría, lo vamos a escribir así ahora. Se van los cuadritos. O sea, esto es tangente cuadrado de u. Y este 1 más tangente cuadrado de u es secante cuadrado de u. Y en raíz quedaría secante de u solamente. Esta integral al final quedó en la integral. Y lo vamos a escribir los límites para que después cuando pasemos al x tengamos bien los límites. Secante cubo de u por du. Y con esta integral, que podríamos hacerla por partes, prefiero que no nos compliquemos. Esta integral es un medio. Ya, ¿qué hice? Me salté algunos pasos, Génesis. Voy a escribirlo acá. Veamos lo siguiente. Que esta expresión es igual a la raíz de 1, o sea, de secante cuadrado de u. 1 más tangente cuadrado de u es secante de u. Y esto a su vez, como está al cuadrado, sería secante de u. Por eso queda un medio, este 2 sale de la integral, y este que es secante de u por secante cuadrado de u quedaría secante cubo de u. Esta integral también queda dividido por 2 por si acaso, como logaritmo natural de tangente de u más secante de u, el logaritmo natural, más secante de u por tangente de u.
pero esto no está en el logaritmo natural. Esto está fuera del logaritmo natural. Pero, tendríamos que hacer la devolución. U es el arco tangente de 2x. ¿Ya? Como U es igual al arco tangente de 2x, entonces ahora sí puedo volver a la integral original. A esta integral. Y aquí yo les dejo de tarea que ustedes con un triángulo rectángulo vuelvan de esta sustitución. ¿Por qué? Porque si U es el arco cuya tangente es 2x, uno con eso puede armar el triángulo rectángulo. Así que, bueno, va a quedar dividida a 4. Y aquí vamos a tener un valor absoluto, ¿cierto? Dentro del logaritmo natural, de la raíz cuadrada de 4x cuadrado más 1. Más 2x, el arco cuya de aquí 2x por la raíz de 4x cuadrado más 1. Y todo esto evaluado entre 0 y 1. Ahí sí voy a necesitar de su ayuda. Quisiera que ustedes hicieran esta evaluación. Entre 0 y 1. Bueno, entre 0, cuando es 0, se nos va a ir todo esto. Va a estar por 0. Pero aquí no se nos va todo. Porque tenemos 0, 0, logaritmo natural de 1. ¿Y cuál es el logaritmo natural de 1? Es 0. Sí, Daniel. Esto lo preguntó por la... A ver, quisiera explicar... A ver, ya, voy a explicar esto de la... Del U igual al arco tangente y por qué me dan estos valores. Me voy a valer de GeoGebra. Vamos a abrir una segunda vista gráfica para no borrar esto. Y aquí tengo un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo, el U es un ángulo. Es este ángulo. Y U es un ángulo tal que su tangente es 2x. Y recordemos que tangente es cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Por tanto, esto es 2x y esto sería 1. Entonces, con eso puedo obtener esta expresión de la hipotenusa, que en este caso sería la raíz cuadrada de 4x cuadrado más 1, por teorema de Pitágoras. Entonces, si me preguntan, la secante, no, el arco cuya, claro, el arco tangente. Si me piden la tangente de U, es 2x. Y si me piden la secante de U, es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Es decir, raíz de 4x cuadrado más 1 sobre 1. Por eso es 4x cuadrado más 1.
Ahora necesito que evalúen esto. Como me da 0, voy a evaluar solamente en 1, ¿cierto? Así que con unas cuantas, con un decimal por lo menos, díganme cuánto es esa longitud. Entonces, evaluando la longitud de x cuadrado entre 0 y 1 es decir, esta integral evaluada, y me cuenta usted cuánto es. Me dio 1,47. Dice Cristóbal. 1,47. ¿Tendrá la herramienta longitud de curva, GeoGebra? Longitud. Función, sí, mira, la función f entre 0 y 1. Sí, 1,48 dice GeoGebra, pero yo creo que es por el redondeo. Si le ponemos 4 cifras, claro, es 1,4789. Muy bien, Cristóbal. ¿Tú dices también subir este, Cristóbal? O este, solamente el apunte 14, que tiene dos problemas al final, dos ejercicios. Que usted compruebe que la longitud de la circunferencia de radio R es 2πr y que haya la longitud de curva de una ecuación que es igual logaritmo natural del coseno de x entre 0 y pi medios. Ya, sí, sí. Es que quizás, pues voy a pegar este paso a paso nomás acá. Y subo todo el apunte nomás. ¿Qué era la cuestión?
Jóvenes, entonces, proyectando, ¿qué nos queda de clases? La semana del 22, o sea, la clase del 22 y la clase del 26, la clase del 25, terminamos con las aplicaciones de la integral. Sí, yo siempre intento eso, pero de pronto el mismo día me va llevando a otras cosas y llega la tarde y me acuerdo que no subí la clase. Y es porque la clase no se transforma en video instantáneamente, como para subirla apenas termine la clase. Se debe a eso en realidad. ¿Ya? Les decía, nos quedan 2 clases, yo diría, la del 22 y la del 25 para ejercicios. O sea, digo para contenidos, pero quedamos en que la clase del 25 y la del 29 iban a ser de ejercicios, y la del, hasta lo que veamos, entonces la tercera, sí, Cristóbal, pero no, vamos a ver unas cuantas aplicaciones a la economía, más que nada. Yo estoy súper contento con el avance que tuvimos con este curso, porque con este curso, el semestre anterior, veníamos con un déficit de contenidos. Veníamos, no habíamos visto todo el programa de cálculo. Entonces, en este programa incluimos cosas que se veían en el semestre anterior dentro de este programa. Y aún así, logramos abarcar, yo diría, que el 95% del programa del curso. Yo les felicito porque encuentro que ha sido un semestre muy positivo para este nivel. Bueno, que hemos trabajado harto. Ya, voy a dejar la grabación hasta aquí, pero antes de irme quisiera preguntarles un par de cositas.